qué diferentes son a veces los discursos de la realidad en un país y principalmente en una Argentina electoral. Hablábamos de que en el discurso siempre se buscan acuerdos de todo tipo. Todos se plantan en un lugar y dicen que se necesitan acuerdos con la sociedad, se necesitan acuerdos con los distintos sectores políticos, se necesitan, por supuesto, acuerdos con los empresarios que pongan también su parte en la construcción de este país. Pero después, en los hechos, nunca se logra avanzar. Siempre estamos lidiando con las mismas situaciones una y otra vez. ¿Qué es lo que hacemos en campaña electoral? ¿Cuáles son los diferentes ítems que confluyen en esta campaña electoral? Todos los detalles con quien volvió ya a nuestro programa, Giselle. Siempre se vuelve. Bienvenida. Bueno, ¿qué es lo que sucede, no? ¿Cuáles son todos estos actores que representan y que componen la campaña electoral? Sí, bueno, a ver, esto es una campaña típica, la que estamos viendo ahora, porque está atravesada por una estabilidad atada con alambre y un candidato que parece un candidato a presidente ya electo, que se mueve como tal, que es Alberto Fernández, y que lo que vimos hasta ahora fue un septiembre que arrancó la campaña, pero una campaña tímida. Para la crisis, como vos decís. Para la crisis. Entonces, ¿qué se vio en esta campaña para la crisis? Bueno, a un candidato opositor moderadísimo, en diferencia en relación a lo que había sido antes de las PASO, ¿no? Que se cuidó mucho más, porque se mostró como si ya fuera un candidato electo, pidiendo prudencia, incluso los cortes y los piquetes. Una especie de presidente virtual, ¿no? Exactamente, que incluso tuvo giras, hizo campaña con giras al exterior, o sea, esto del teorema de Baglini, me acerco al poder, entonces me muestro más moderado. Y tuvimos al presidente que también se mostró como presidente en todo septiembre, no como candidato. La campaña fue esa en todo caso, un presidente que quería mostrarse que estaba al mando, que pese a que perdió por 16 puntos, controlaba la situación y básicamente quería estabilizar la economía. Claro, después de las PASO, recordemos que también la economía voló por los aires y acá, entre ver quién puede quedar con la responsabilidad o quién no, dijeron, bueno, todos dieron un paso como hacia atrás o al costado, ¿no? Exactamente. Bueno, a partir de ahora, que arranca octubre, dentro de una semana, vamos a tener, quizá, es lo que dicen, vamos a ver otra cosa. En el caso del gobierno nacional, del candidato a presidente a la reelección, Mauricio Macri, dicen que se va a mostrar en octubre 100% candidato. Y se va a lanzar ya este sábado la campaña del Si Se Puede. Sí, las marchas. Sí, ellos lo vendieron primero como 30 caravanas en 30 ciudades clave y la realidad es que no van a ser caravanas. Claro. Arranca el sábado en Barrancas de Belgrano y lo que va a hacer Macri es aparecer, llegar a ese lugar donde va a haber una convocatoria y llegar y mostrarse en contacto con la gente, básicamente. Parece que va a llegar en tren a la estación Barrancas de Belgrano, va a hablar con los vecinos, porque la idea ahora es contacto, tomar la calle, el cara a cara con la gente. No, y además la propuesta, no, o sea, ¿cómo salimos de esto? No aparece. El primer paso en Belgrano, donde tiene un gran caudal de voto, y en todos los libros de marketing político lo que te dicen es el primer paso tiene que ser exitoso sí o sí. Claro, entonces, exactamente. Es ir, mostrarse con que hay mucha gente, con que tenés aceptación, y la primera impresión en el marketing político te dicen, bueno, ahí ya tenés un punto de entrada. Y además es como una inyección de ánimo para el gobierno, porque obviamente todos los que marcharon a la marcha de la Plaza de Mayo están en Capital, la mayoría, bueno, seguramente va a ser multitudinario. Después va a seguir el lunes con Junín y Arrecife. Bien. Y la idea es ir ¿a qué lugares de esos 30 distritos que eligieron? Bueno, en donde ellos crean que puedan sacar más votos. No importa cómo fue el resultado ahí en las PASO. Hicieron un análisis según presentismo, ausentismo, cómo fue la elección en 2015, cómo le fue a sus adversarios. Y de todo eso eligieron 30 lugares que se van a ir conociendo donde el presidente va a ir. Ahora, hará propuestas, porque lo que uno está esperando es lo que vos planteaste, es ¿cómo se sale de esto? ¿No? Porque ellos dicen que sí, que no va a hablar del pasado, que le va a hablar a la clase media y que va a hablar para adelante y va a haber propuesta. Pero hasta ahora lo que parece es que el presidente va a escuchar, se va a mostrar como un presidente que escucha, que comprende los problemas, que está en contacto con la gente, pero bueno, veremos si va a haber alguna propuesta concreta para salir de esta crisis. Es fundamental lo que estás mencionando, Giselle. Nosotros desde este espacio siempre lo decimos, yo intento también mencionarlo bastante en la venta del programa, porque hay sectores, que es el sector que invierte en el país, las pymes, los profesionales que necesitan de otros profesionales para poder agrandarse, para poder generar, para poder producir, que necesitan cierta información de estabilidad, de qué es lo que van a hacer
para principalmente ver si pueden proyectar en la Argentina o no. Sí, sí, tal cual. Bueno, no sé, Diana, si tendremos que esperar a los debates obligatorios para escuchar propuestas que van a ser el 13 de octubre, el primero. Bueno, Sí. no sé. El tema es, vamos a ver qué hace. Por lo pronto parece más una campaña en donde lo quiere mostrar el presidente, ¿no? Fortalecido. Ahí ya está, en contacto con la gente y recuperar lo que es el territorio, la territorialidad. Dejar de lado las redes sociales y al cara a cara, el mano a mano. Claro. Bueno, hoy prácticamente dio un discurso en la ONU, participó, pareció un discurso de despedida, ¿no? No es que... Un poco haciendo un resumen. si Sí, se sí, quiere. bueno, hizo un balance de la gestión internacional, dijo que en la Argentina había inestabilidad, que él estaba para cuidar a los argentinos, pero sí, a mí me quedó como esa sensación de un discurso de 15 minutos. Mañana, porque ya vuelve mañana a la mañana, se va a mostrar con Vidal antes de las PASO, creo el 3 de agosto, que fue la última vez que se vio en un acto Vicente López con Vidal, lo que demuestra que quedaron ahí cierta frialdad y ciertas rispideces, porque bueno, ¿no? María Eugenia Vidal y su equipo querían desdoblar la provincia, como han hecho otros gobernadores radicales, y por decisión de la campaña, la mesa chica de Marcos Peña no pasó y quedó ahí como Igualmente en el ámbito de la política ya desde el fin de semana se venía dando estos signos de decir, bueno, van a empezar a mostrarse un poco juntos, quieren limpiar todo tipo de fricciones dentro de lo que es el ala de Cambiemos, principalmente con Mauricio Macri a la cabeza, Vidal y Horacio Rodríguez tienen Larreta. que mantener por lo menos las intendencias, ¿no? Que pueden llegar a perder. Salir a defender lo que tengan, exactamente. ¿No? Van a estar en Florencio Varela inaugurando el Metrobús ahí en ese distrito juntos. Y después, bueno, lo que te conté, arranca el sábado y el domingo hay elecciones, es la última elección provincial antes de las generales, se elige gobernador en Mendoza. Y también, yo creo que después de ahí también puede arrancar la campaña fuerte. ¿Por qué? Porque el resultado de lo que pasa en Mendoza va a tener un efecto político a nivel nacional. ¿Por qué? Mendoza hoy está gobernada por Cornejo, radical, integrante de la coalición oficialista Juntos por el Cambio, Cambiemos. No puede ir por la reelección, puso a su delfín Rodolfo Suárez, que en las PASO le ganó a la candidata del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, por 6 puntos, pero después en las generales Alberto Fernández le ganó a Macri por unos 3 puntos, con lo cual de los dos lados creen que pueden ganar. Y va a ser muy simbólico si el Juntos por el Cambio retiene la gobernación o si gana el Frente de Todos. Por lo pronto, Alberto, claro, ya que me lo estuvo mencionás. hoy en Mendoza. Claro. Justamente, fue a hacer campaña en Mendoza, se mostró con la candidata Fernández Sagasti y también con varios gobernadores y candidatos a gobernadores del Frente de Todos, que pareció como que hizo una demostración de fuerza, ¿no? De poder. Acá estoy con los gobernadores. No se sabe si tanto es para afuera o para adentro, ¿no? Si es para Cristina también. El mensaje como, bueno, yo estoy con los gobernadores acá para el caso de que ganemos, ¿cómo vamos a equilibrar las fuerzas? Y también, bueno, se apropió, quiso hacer de Mendoza, digamos, una elección nacional, pues fue con un discurso nacional, contagiar, a ver si puede contagiar de la ola triunfadora a su candidata, y bueno, bajar esa línea. Después, él se va a concentrar básicamente en 3 distritos, Alberto Fernández, en Capital Federal, en Córdoba y en Mendoza, que son los 3 lugares en donde no ganó. Claro. Córdoba está Schiaretti, que es peronista gobernando Córdoba, pero bueno, ganó Mauricio Macri, lo mismo que la Capital Federal. No se juega. Se vio ya, lo vimos en Lalín, en el restaurante Lalín, con los radicales y con La Mensayer. Hoy con Anabel Fernández Sagasti y los gobernadores. Y el jueves va a Córdoba a dar una charla en la Fundación Mediterránea. Después, si se verá con Schiaretti o no, bueno, veremos. Que Schiaretti por lo pronto lanzó ya sus spots de campaña en donde dice cómo cortar boleta para que se vote a la lista corta que él lleva con sus diputados, pero dice que cada uno mostró su prescindencia en la pelea general. Bueno, veremos. Acompañada en la mesa, porque tenemos un invitado importante como para poder analizar también la Argentina en este aspecto, no nada más desde el lado político, sino también desde el económico. Está con nosotros Martín Cabrales, que es empresario, no necesita mucha más presentación. Buenas noches y gracias. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Y aprovecho también a saludar a Facundo Zonati, que está con nosotros también acompañándonos siempre en la mesa. Un poco, Martín, para hablar de esta situación general del país, cómo se... No soy economista.
No, por supuesto, pero no en su tengo rol de empresario Sí. es un rol muy importante en algún punto porque toca diferentes aspectos de lo que motorizan a la economía del país. Dar empleo, Sí. invertir, Sí. generar puestos de trabajo, ver Eso es lo cómo que cuidar... queremos, eso es lo que queremos. Y cómo cuidar una empresa, ¿no? Porque hoy en día también las empresas se vuelven un poco en la mira, porque no saben si pueden subsistir, si no pueden subsistir, o cuáles son las pérdidas que han tenido en esta Argentina de crisis, un poco el panorama. Perfecto. ¿A usted Sí. qué le parece? No, me parece que necesitamos una Argentina más previsible. Como vos decías, lo que más quiere un empresario es crear fuentes de trabajo, dar puestos de trabajo. Para eso necesitamos un marco de previsibilidad, ser competitivos. Para eso necesitamos un marco que nos acompañe, que Claro. es la reforma tributaria. Hoy en día cualquier alimento que compra un argentino, el 40% se lleva de impuestos. Yo creo que los argentinos, los empresarios, somos competitivos de la puerta de fábrica para adentro. Después de la puerta de fábrica tenemos un socio que es el Estado, pero hoy en día la situación social es complicada, estamos viviendo una situación difícil y creo que hoy por hoy hay que apuntar a las medidas que tienden a solucionar el problema de la gente. Tenemos una gran parte de la población que no está incluida dentro del circuito laboral en blanco. El día de mañana, o hoy mismo, necesitamos la solución para incluir a esa gente, para incluirlos y darle un trabajo digno. Las que más estamos sufriendo de pronto somos las pymes, el comercio chico, aunque la industria grande también, porque vemos muchas empresas argentinas de gran dimensión y excelentes que vienen dando pérdida. La pyme tiene de pronto también, y sobre todo la pyme, la industria nacional, un costo financiero muy alto. Porque llega un momento en que el empresario, me imagino, necesita esa espalda como para atravesar las crisis, pero si la crisis perdura, también llega un momento en que no puede ajustarse más. Sí, los bancos estatales hacen también lo que pueden, hay bancos como el Provincia que se manejan bien, yo estoy en la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, pero bueno, el acceso al crédito normalmente para el comercio chico o para la pyme chica es muy difícil. Hoy es angustiante de pronto el tema social y las medidas que se están tomando son paliativas para eso y son para la coyuntura. Yo creo que Argentina, como ustedes señalaban en la editorial, necesita un acuerdo social donde tiene que participar el empresariado, el gobierno, la oposición, los sindicatos, la iglesia, es decir, todos los referentes de la sociedad, y que no sea un acuerdo micro pensando solamente en salarios y precios, que va a ser lo inmediato, sino un acuerdo que piense en políticas de Estado a mediano y largo plazo, cosa que ha faltado en la Argentina. Y Martín, en ese sentido, ¿por qué no se hizo? ¿Qué piensa el empresariado en ese sentido? Los distintos gobiernos que han tratado de hacer las cosas y que creo que yo no soy economista, como dije de entrada, pero que han puesto parches a la situación. Entonces, por eso hace falta un consenso de la sociedad en todo su conjunto para que acompañe las medidas y que sean sostenibles, porque también se necesita la decisión política y el acuerdo político para que esas medidas sean sostenibles en el tiempo. Es decir, no se puede hacer una reforma tributaria sin un consenso, una inclusión laboral de la gente que está fuera del sistema, el tema de educación, de tecnología. Entonces, todo eso realmente, tanto yo creo que hoy en día los candidatos, hay una maduración política en Argentina y lo decían, lo marcaban ustedes, hoy la campaña es cautelosa, porque se sabe que no se puede estirar más de la soga, que la gente ya no puede más y que un desbande no le conviene a ninguno de los dos, a nadie, a ninguno de los argentinos. Yo creo que uno de los temas graves que tiene Argentina hoy es el tema de la grieta. Yo creo que la grieta nos ha empobrecido mucho culturalmente, socialmente y económicamente. Entonces yo creo que el próximo gobierno, sea la continuidad de Macri, sea Fernández, sea Lavagna, tiene ese gran desafío
de cerrar esta grieta entre los argentinos. Y más viendo modelos en Sudamérica, no les digo en Europa, pero en Sudamérica que son en la región que son exitosos también. Ahora, usted recién hablaba de lo del pacto social, que es casualmente lo que propone Alberto Fernández. No, y también lo propone el presidente actual. Todos hemos llegado, y el empresariado, y la iglesia. Es decir, no es solamente un candidato, que está muy bien, sino que es el conjunto de la sociedad. Pero se puede hacer pero a eso voy. ¿Se puede hacer Argentina? No se puede hacer ni un acuerdo de precios, porque no, bueno, el acuerdo de precios, nunca funcionó. Pero que tiene que formar parte de algo mucho más macro. Yo creo que si nos agotamos en un acuerdo de precios, en un congelamiento, después salta por otro lado. Tiene que ser dado en otro contexto, donde se discutan los problemas de Argentina y se diga, bueno, vamos por este rumbo y a mediano y largo plazo por eso digo, ¿cree vamos que los por ahí. dirigentes de la Argentina están a la altura yo creo que la sociedad lo está pidiendo y en ese sentido, bueno, la sociedad también es la que manda, es decir, es una demanda de la gente. Ahora, y sin embargo, no tenemos la exposición de cómo van a ser los trayectos a esas soluciones. Ese es el tema, ese yo creo que también es un tema de propuestas que hay que escuchar y los candidatos, bueno, ahora tienen que debatir y tienen que presentar sus proyectos y bueno, la gente ahí va a decidir. Y es un poco lógico cuando dice la gente decide con el bolsillo, bueno, porque no tiene para comer. Para darle de comer a los chicos. No llega a fin de mes, lo primero que va a decidir es con el bolsillo. Después va a haber otros aspectos que de la Argentina han mejorado. Es decir, ¿Cómo cuáles? Bueno, la apertura de Argentina, es decir, una apertura que tiene que darse también con un marco, porque no podemos salir a competir al mundo cargados con exportar costos. Impuestos, por ejemplo. Exportar impuestos, totalmente de acuerdo con Facundo. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que han mejorado la visión. Yo creo que las economías totalmente cerradas terminan desfavoreciendo a la gente común porque no tiene posibilidad de elegir. Yo no soy, como le dije, economista. Yo tengo una empresa, una pyme grande con un buen nombre, una empresa que va a cumplir 80 años, que todos los días nos votan los consumidores, o nos compran o no nos compran, entonces estamos haciendo nuestro trabajo. En una Argentina difícil, porque nos falta previsibilidad. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál es usted lo que considera como empresario y que empresario que habla con otros empresarios, los desaciertos que se dieron en los últimos años? Creo que se hace falta un acuerdo macro que hable de la reforma tributaria, de la incorporación laboral, de creación de puestos de trabajo, de la educación. Es decir, yo creo que en todo tenemos falencia, pero no es cuestión del último gobierno, porque tampoco se le puede echar toda la culpa al último gobierno. Esto es un tema de arrastre. Ahora, si vamos a un país más pro-pyme, más productivo, más desarrollista, bueno, creo que por ahí vamos a empezar a solucionar un montón de temas que hacen la realidad de hoy. Bueno, es un poco en lo que se apoya el gobierno actual. En ese sentido, digamos, el gobierno de El Macri... actual y el que viene, los dos se apoyan. Es decir, yo creo que no es un tema, yo no hablo por eso de los partidos políticos, yo creo que el modelo productivo, pro industria, sin industria no hay salida para el país porque no hay trabajo. Y sin industria no hay inversión. Hoy los empresarios argentinos seguimos invirtiendo en el país, seguimos invirtiendo en Argentina. Esa es una apuesta diaria, es decir, que el empresariado sigue acompañando. A algunos se les hace imposible el tema de este adelanto o bono o a cuenta de futuros aumentos, pero bueno, se ve cada industria, se irá hablando por cada sector. Yo lo que más quiero es que la gente, mi gente sobre todo, gane muy bien y que todo el mundo gane bien porque vivo del consumo. Claro. A mí me van a buscar, sobre todo es una empresa, la mía, que está en el consumo interno. Entonces, se decae el consumo, decaen mis ventas. Es toda una cadena. Claro. Nadie quiere que la gente gane mal, pero hoy en día hay empresas que se encuentran en dificultad. Para pagar el bono se les hace imposible. Bueno, cada uno tendrá que discutir en su sector, en su empresa, en su sindicato. Martín, en ese sentido, y 2 en 1, digamos. ¿Durante estos 4 años pudo hacer negocios con el gobierno de Macri?
No, yo no hago negocios con el gobierno. Yo No, quiero decir en los 4 años de Con la gobierno de gestión. Macri. Con la Exacto. gestión, sí, Sí. por supuesto, sí. Y lo hizo con... Pensá que la empresa nuestra tiene 77 años. Es decir, que mi abuelo ha vivido... No creo que esta sea la peor crisis de Argentina, ¿eh? No creo es decir, yo no soy fatalista, yo le veo un buen futuro a Argentina. Ok. Es un tema de decisiones políticas, pero veo que hay una clase empresaria y creo que puede ser un país muy atractivo para invertir siempre y cuando se den las condiciones. Pero en los últimos 2 años hubo un enfriamiento de la economía que Sí. quizás afectó a empresas Sí, como y la suya, que lamentablemente dependen del sí, por consumo. eso te digo que vivimos del consumo interno. Lo peor que te afecta es la inflación, tener una inflación de la que tenemos, por lo menos bajar a 2 puntos la inflación, es decir, tener una inflación alta pero más moderada, empezar a ver índices de crecimiento, pero con la inflación que tenemos no, es muy difícil. Es decir, es el peor impuesto que podés tener, es el impuesto que va directamente al bolsillo nuestro. ¿Y qué están dispuestos a hacer los empresarios para Todos salir de esta vamos- crisis? Digo, les cuento, hay Sí. una nota, salió en La Nación, un ejecutivo de una multinacional del agro, Syngenta, propuso destinar el 1% de la producción para erradicar el hambre. O sea, Bueno, que, es una ¿usted cómo lo propuesta, ve? no desconozco la propuesta del señor del agro, totalmente. Yo creo que bueno, que hay que discutir distintas propuestas, pero sí, estoy de acuerdo con que cada uno va a tener que ceder, desde el Estado, desde el empresariado, de los gremios, no sé si ceder, pero sobre todo consensuar, llegar a medidas y realmente tener políticas de Estado. No podemos tener un gobierno que viene otro gobierno y cambia todas las reglas de juego, entonces se acaba la previsibilidad, entonces ahí las inversiones miran. En el caso del empresariado nacional, en mi caso, yo voy a seguir estando en Argentina, voy a seguir apoyando el proyecto argentino, porque uno no apoya a un presidente, a una persona, apoya a la gente y a un país, porque uno sigue estando, es decir, los gobiernos pasan, los empresarios quedamos, el conjunto de los empresarios. Martín, discúlpeme, porque en esto voy a Sí, disentir en a ver. algo, ¿no? Porque en general Me uno cuando a encanta veces se que evalúa... eso es bueno. Cuando uno a veces evalúa las realidades y las diferentes crisis económicas por las que pasa nuestro país, ve o observa al menos determinados comportamientos por parte del empresariado argentino que uno piensa, bueno, no todos son tan nacionalistas, porque si aumenta un poco el dólar o si tenemos una perspectiva de Pero que lo que quizás estás pueda llegar a diciendo- aumentar el lo dólar, que bueno, estás diciendo- aumentamos un 20% Está los bien. precios por las el por Está las bien, dudas, ¿no? tenés razón. Y me parece lógico lo que me decís, y es lo mismo que yo diga, y bueno, todos los periodistas se cambian de bando inmediatamente, y te digan, no, pero nosotros Tiene no. razón. Y bueno, cada uno tiene su política y no se puede decir todos los empresarios. No, lo Es decir, que yo digo es lo que- no, es que no es así. Es decir, hay distintos sectores, distintas ramas. Yo te digo, en la parte de alimentación hay empresas que venimos trabajando y apoyando los distintos proyectos y muchas veces damos pérdida en muchos años y vinimos con caída de consumo y eso no significa desinversión. Sí, obviamente significa, no invertiríamos mucho más, pero en nuestro caso seguimos invirtiendo en la medida también Claro. de lo que podemos. Ahora, lo que yo voy es el comportamiento cultural de alguna parte Es lo que vos dijiste, ese es un comportamiento cultural. que por las dudas aumenta un 20% Bueno, los por eso precios. yo creo que tiene que haber un consenso grande, que hay que sentarse en una mesa y hay que hablar Y todos por los eso temas. yo preguntaba antes si funciona, ¿no? Porque Yo creo hasta que ahora- funciona en la medida que todos los sectores estén. Martín, también pertenece al famoso grupo de WhatsApp Nuestra Voz, donde hay un grupo de más de 250 empresarios. Si bien es apartidario, tuvieron de alguna manera cierto Yo te digo, el apoyo. grupo, yo no soy el vocero del grupo, pues me preguntan siempre, yo lo quiero aclarar, no soy el vocero del grupo y hablo otra cosa, pero el grupo es apartidario, hay 250 y pico, yo a muchos no los conozco, otros sí, pero es toda gente, empresarios, muchos de primerísimo nivel. Cada uno tiene sus ideas y no apoyan a una persona o apoyan un proyecto. No hay militancia política, No hay usted dice. militancia política. Seguro. No hay militancia política. Ahora, si haces una elección dentro del grupo, capaz que gana un par... Es decir, pero no existe eso. Es decir, Claro. Saliendo de ese Sí. grupo, digamos, el grupo Entonces empresario... eso siempre cuando hablas del grupo te sacan de contexto y te dicen, no, Claro. no apoyan más. No, no es así. Es un grupo apartidario,
político, porque todos tenemos ideas, es decir, todos tenemos ideas. Y si hay una buena medida, la vamos a apoyar. Si es de Macri, es de Macri. Si algo nos parece mal, lo diremos. Y cuando hay que hablar, hablará el grupo, y cuando tiene que estar callado, estará, porque tampoco tiene que hablar. Lo que pasa es que pareciera que este grupo has creado, no sé, porque tienen que hacer un WhatsApp de periodistas, un WhatsApp de médicos, entonces cada uno opinar lo que tenga ganas. Y por fuera del grupo, digamos, sus colegas empresarios con los que frecuenta, ¿qué expectativas tienen puestas en una posible victoria, como todo hace pensar, de Alberto Fernández? ¿Es posible con ese nuevo potencial gobierno hacer las reformas que hace falta? Va a tener que ser posible. Es decir, yo creo que, bueno, haremos todo el esfuerzo de nuestro lado, por lo menos de mi lado, para que sea posible. Me parece que el diálogo es el primer canal, es decir, no podés romper el diálogo, no podés agrandar la grieta, tenés que acercarte, y bueno, se irá viendo, sí, obviamente. Sigo creyendo en Argentina, no es que estoy creyendo en Alberto Fernández, en Cristina, es decir, creo en Argentina y bueno, espero que sí, obviamente. Que ahora, sin diálogo, sin consenso, sin medidas, sin medidas estructurales, solamente comparte, y bueno, se complica cada tanto. Aparte vos fíjate, cada devaluación que hay, después con la inflación se come la devaluación, se vuelve a devaluar. Yo tengo un producto como el café, que no se produce nacionalmente, café en grano, lo compro en dólares y lo tengo que vender en pesos. Cada devaluación es una pérdida terrible. Caída de consumo, inflación, carga tributaria altísima. Ahora, Alberto Fernández propone... Costos logísticos, porque Argentina también es un país que la infraestructura argentina, hoy por hoy, se requiere también inversión. Se ha hecho mucho en obra pública, pero se tiene que hacer más. Alberto Fernández propone un gran pacto social y Cristina Kirchner propone un nuevo orden o contrato social. Yo lo tomo cambio igual. ¿Lo toma igual? No, yo cambio de constitución. Cuando habla de cambio de constitución... No, yo no escuché cambio de constitución. Si ya cambio de constitución es otra cosa y no lo escuché de la candidata a vicepresidenta. Por eso, la pregunta era, ¿quién le parece que va a mandar ahí? Digo, No, yo no tengo ni idea de eso, pero el presidente es Alberto... Si gana va a ser Alberto Fernández. Y si gana el presidente es Alberto Fernández, y si gana es Macri. Es decir, ¿No cree que va a haber un regreso a lo que ya vimos del kirchnerismo? Yo creo que puede haber... Es decir, yo creo que es el peronismo. Que no soy politólogo, No, claro, pero es saber su opinión. Pienso que el peronismo va cambiando y se va reciclando. Y creo que, ¿sabes también lo que creo? Que hay gente muy valiosa en los distintos espacios. Creo que una persona, una figura como Lavagna, que es de otro espacio, gente Monzó, Frigerio, vos puedo nombrar un montón, no quiero dar nombre y apellido porque personificar, no sé, fuera del gobierno, Martín Redrado, no sé, hay economistas, hay gente súper capaz que yo creo que algún gobierno en algún momento se convocarán y estarán todos juntos, es decir, ¿por qué no? Es decir, Macri ha convocado gente del peronismo y el peronismo puede convocar gente del PRO, del macrismo. En este sentido, me da la sensación que el empresario siempre puede llegar a pensar, bueno, ¿quién es la figura para ocupar el Ministerio de Economía? Y siempre te va a gustar, no vas a mirar mucho el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, pero yo creo que hoy los Ministerios de Educación, yo no sé eso, porque no estoy metido en la interna política, no, para nada, no. ¿Que usted coincida más? No. ¿O escuche más? No. Y aparte en lo personal creo que nunca nadie dice los ministerios hasta que no van a las elecciones. Y principalmente yo tengo la teoría es meterme de en un tema que desconozco y es lo único que puedo conocer es por lo que informan los periodistas y lo que dicen ustedes en los programas. En algún punto lo que le decía es Mauricio Macri cuando asumió, incluso en la mitad de su mandato lo reiteró nuevamente, esta necesidad de la lluvia de inversiones que la Argentina requiere como para darle impulso a la economía. Y el empresariado o cierto sector que lo votó ampliamente en el 2015, pymes más chiquitas o medianas o grandes, requerían una reforma tributaria y una reforma laboral. Que se hizo.
Yo la palabra reforma laboral no me metería. Yo creo que tiene que ser un tema que se tiene que discutir sector por sector, sindicato por sindicato. Como se hizo con Vaca Muerta. claro. Como se hizo con Vaca Muerta, exactamente. Yo no estoy hablando de una reforma laboral. Sí tiene que ser un tema inclusivo, porque vuelvo a repetir, sin industria no hay trabajo y sin trabajo no hay solución de una Argentina en el inicio de la entrevista lógica. decía, pero bueno, a todos, ¿no? El 40% de la Por eso es lo que constitución estoy de un diciendo. precio es impuesto. Entonces Sí, necesitamos algo sí, que los aliviane alimentos, estoy hablando de los alimentos. Entonces sí, yo creo que sí, que la reforma tributaria que se empezó a hacer, creo que se tiene que profundizar. Y en ¿Cree eso, que se va a hacer en un gobierno yo creo que en algún momento se va a de hacer. Alberto? Yo no sé, se llamará Alberto o en algún momento los argentinos lo necesitamos. Y si el ama de casa, la persona normal, común, el que va al supermercado, vos, yo, el que va a un almacén, tiene que saber que está pagando, Claro. que no es el empresario tanto el formador de precios. Y en ese punto, Martín, ¿hacen algún mea culpa de la imagen que tiene la sociedad del empresariado argentino? No solo en la era Macri, digo, históricamente. Puede ser, sí, yo creo que históricamente. Y yo creo que también, ahí vuelvo al tema del chat famoso, Sí. yo creo que son buenas este tipo de formaciones que se hacen donde uno puede expresar de alguna manera lo que piensa en conjunto, independientemente de la ideología de cada uno. ¿Usted qué le puede pedir al próximo gobierno Lo que acabo sea? de decir, Eso, realmente insistir en gobierno, la misma línea. es insistir en esta línea del consenso y de las reformas realmente profundas. No estoy hablando de lo inmediato, que es lo que hay que hacer, Claro, la crisis. que es la crisis, y hay que pensar en los que menos tienen. Evidente es eso es evidente. Es Eso decir, el urge. que no puede comer, que no le pueda comer al hijo, no puede mandarlo al colegio, eso es ya inmediato, es ayer, y tiene que ser mañana también. Pero tenemos que empezar a hablar y a discutir reformas serias y políticas de Estado. ¿Cuál es el camino que vamos a tomar? Y seguir ese camino independientemente de Alberto, Carlos o Pedro, es decir, de seguir los caminos y las políticas. ¿Qué te digo? Es mi opinión, que soy un empresario pyme de una industria mediana. Es decir, no soy ni economista ni politólogo, pero pienso que por ahí tiene que estar la salida y cerrar la grieta, seguir hablando de la grieta, seguir creando grietas sociales en todos los aspectos, familiares, profesionales, dentro de los empresarios también, pues se puede dar la grieta, aparte por sectores. Todo eso no tiene que existir, porque eso nos empobrece, no solo culturalmente, socialmente, sino que económicamente, porque no encontramos nunca el camino. Me quedo con dos conceptos, que la grieta nos empobrece, que es real, y en algún punto también este pedido entre los empresarios o algunos empresarios y también algunos ciudadanos de que también el empresario tiene que tener una responsabilidad social. Obvio, y yo creo que la tiene, yo creo que el empresariado la tiene, por eso no me gusta hablar, meter todos en la misma bolsa, pero yo creo que sí, que los empresarios tenemos una responsabilidad social. La primera responsabilidad social que tenemos es dar trabajo. La segunda responsabilidad es pagar bien a nuestra gente, pagar los proveedores y pagar los impuestos. Ya con esas 4 responsabilidades, cuando fue la devaluación fue la semana de pagar los sueldos, pagar impuestos, pagar proveedores. Ahí ya tenés una responsabilidad social muy grande, y dar trabajo blanco y digno. Y con derechos. Es obvio, obviamente todos tenemos que tener nuestros derechos. Muchas gracias por haber estado con nosotros Gracias en a nuestro ustedes, programa. realmente, Lo gracias. esperamos cuando quiera. Bueno. Vamos a un corte, enseguida regresamos.